Yo construí ese barco y me morí tratando de salvar a la gente. Esas fueron las palabras aterradoras que salieron de la boca de Jamie, un niño de apenas 5 años, mientras veía un documental sobre el Titanic. Sus ojos se llenaron de lágrimas, sus manos temblaban y continuó. Yo soy Thomas Andrews. Hice el barco perfecto, pero no pude salvar a todos, a la mamá de Jamie. Completamente impactada, vio a su pequeño entrar en pánico al ver las imágenes del naufragio. ¿Cómo un niño tan joven podría tener una reacción emocional tan intensa sobre algo que pasó hace más de 100 años? Lo que estás a punto de conocer es uno de los casos más perturbadores de reencarnación jamás documentado. Una historia real que fue investigada por el programa Ghost Inside My Child y que dejó a expertos en parapsicología sin explicaciones a Thomas. Andrews fue el genial diseñador del RMS Titanic, un hombre que murió a los 39 años tratando de salvar vidas durante el naufragio. En 1912, a más de un siglo después, un niño estadounidense comenzó a manifestar memorias imposibles, a memorias de una vida que no era suya, de una tragedia que jamás podría haber vivido. Desde muy pequeño, Jamie demostró una obsesión inexplicable con el Titanic. No era una curiosidad infantil normal. Era algo mucho más profundo y perturbador. Lloraba cuando veía imágenes del barco, hablaba sobre detalles técnicos imposibles para su edad y, lo más escalofriante, se refería al Titanic como mi barco y hablaba de los pasajeros como si los conociera personalmente. No pude poner suficientes botes salvavidas, decía llorando, con una culpa que ningún niño debería cargar Pero fue durante una visita al Museo Marítimo que la mamá de Jamie tuvo la experiencia más espeluznante de su vida. El niño de 5 años miró una maqueta del Titanic y comenzó a señalar detalles específicos con una precisión que dejó a los empleados del museo en estado de shock. Aquí estaba la sala de máquinas, allá estaban las calderas principales y estas escaleras llevaban a los camarotes de primera clase, dijo Jamie, como si estuviera dando una clase de ingeniería naval. La mamá se paralizó. Un niño de 5 años no tenía por qué saber esa información técnica, a menos que realmente hubiera vivido dentro de ese barco. Lo más perturbador fue cuando Jamie comenzó a describir los últimos momentos de Thomas. Andrews, con lágrimas en los ojos, contó: Yo estaba en el salón de fumadores, revisando los planos del barco una última vez. El barco se estaba hundiendo y yo sabía que no había botes suficientes para todos. Me quedé para ayudar a la gente, mujeres y niños primero. Los detalles eran exactos. Testigos históricos realmente reportaron que Thomas Andrews fue visto por última vez en el salón de fumadores del Titanic, estudiando los planos de construcción mientras el barco se hundía. ¿Cómo podría Jamie saber eso? La familia decidió investigar más a fondo. Descubrieron que Thomas Andrews nació el 7 de febrero de 1873 en Irlanda del Norte
era el diseñador principal del astillero Harland and Wolff, responsable del proyecto del Titanic, murió a los 39 años durante el naufragio, el 15 de abril de 1912. Pero lo que más los espantó fue descubrir que Jamie nació exactamente en el aniversario de la muerte de Thomas Andrews. El 15 de abril, 100 años después, ¿coincidencia? Lo que pasó en las siguientes semanas haría hasta los más escépticos cuestionar esa posibilidad en la investigación de la familia. Tomó un rumbo aún más perturbador cuando decidieron probar a Jamie de una forma en que ningún niño de 5 años podría pasar. Pusieron frente a él decenas de fotos antiguas, mezclando imágenes del Titanic con otros barcos de la época. Sin dudar, Jamie señaló inmediatamente las fotos correctas. Ese es mi barco. Esa es la cabina de mando donde yo trabajaba. Y aquí es donde estaba mi oficina. Pero cuando le mostraron una foto de Thomas Andrews, algo extraordinario sucedió. Jamie se quedó en silencio por largos segundos. Sus ojos se llenaron de lágrimas y susurró: Anne, ese soy yo. Yo estaba más delgado en esa época. El momento más espeluznante llegó. Durante una sesión con un psicólogo infantil especializado en casos paranormales, Jamie fue puesto en un estado de relajación profunda y comenzó a hablar con el acento. Airando, SD, Thomas Andrews. Su voz cambió por completo. Mi nombre es Thomas Andrews Jr. Nací en Comber, County Down, Irlanda del Norte. Mi papá se llamaba Thomas también y mi mamá era Eliza Perry. El psicólogo verificó cada información. Después, todas eran correctas. Jamie nunca había estudiado sobre la familia Andrews, nunca había oído hablar del pequeño pueblo de Comer y mucho menos de los padres de Thomas. ¿De dónde venía esta información? Pero la prueba definitiva estaba por venir. La familia consiguió acceso a los planos originales del Titanic, dibujos técnicos guardados en los archivos de la White Star Line, documentos que ni siquiera historiadores especializados tenían acceso fácil. Cuando le mostraron los planos a Jamie, inmediatamente comenzó a señalar modificaciones que había hecho durante la construcción. Aquí cambié el grosor del casco. Esta pared la reforcé y aquí agregué más soportes. Ingenieros navales modernos lo confirmaron. Todas las modificaciones mencionadas por Jamie realmente existían en los planos finales. Algo imposible estaba pasando frente a los ojos de todos. La revelación más impactante llegó cuando Jamie comenzó a dibujar. Sin ningún modelo o referencia, tomó lápiz y papel y dibujó con precisión quirúrgica el diseño interno del Titanic. Cada pasillo, cada escalera, cada cabina estaba en el lugar exacto, pero no eran dibujos de niño, eran planos arquitectónicos, detallados que parecían haber salido del tablero de un ingeniero naval experimentado. La sala de máquinas estaba aquí, los hornos de las calderas aquí, y este pasaje secreto llevaba directo a la cubierta de emergencia, explicaba Jamie mientras dibujaba, como si estuviera revisitando su propia casa. A lo más perturbador sucedió. Cuando dibujó algo que ningún libro de historia mencionaba, una habitación secreta en el Titanic que Thomas Andrews había diseñado como su refugio personal. Me quedaba aquí
cuando necesitaba pensar solo. Nadie más sabía de esta habitación, dijo Jamie, dibujando un pequeño compartimento conectado a su oficina. Los papás se mostraron escépticos hasta que un historiador naval consultado lo confirmó. Registros recién descubiertos en los archivos de Harland and Wolff realmente mencionaban un espacio privado de trabajo de Thomas Andrews que nunca fue documentado públicamente. El niño había revelado un secreto guardado por más de un siglo, pero fue durante una simulación virtual del naufragio que Jamie tuvo el colapso emocional más intenso. Al ver la recreación computarizada de los últimos momentos del Titanic, entró en pánico total. No, tengo que regresar. Todavía hay gente. ¿Adentro? Gritaba desesperadamente, tratando de meterse en la pantalla de la computadora. Le prometí a la señora Honora Wynor que salvaría a su hijo, ¿se lo prometí? Su mamá lo abrazó, tratando de calmarlo, pero Jamie seguía sollozando. No pude salvar a todos. Fue mi culpa. Yo hice el barco, pero no hice suficientes botes. Salvavidas. La culpa centenaria de Thomas Andrews parecía estar consumiendo el alma de un niño inocente. La situación se volvió aún más extraña cuando Jamie comenzó a recitar nombres de pasajeros del Titanic como si fueran viejos amigos. El coronel Gracie era un hombre muy educado. La señora Brown, a la que llaman Mally, era muy valiente. Y el capitán Smith, pobre, confiaba tanto en el barco. Hablaba de estas personas con una intimidad emocional imposible para un niño. Pero cuando mencionaba a las víctimas, algo devastador sucedía. La pequeña Lorraine Allison. Ella solo tenía 2 años. No pude salvarla, decía, llorando compulsivamente, como si reviviera la tragedia. Lo más espantoso fue cuando Jamie reveló conversaciones privadas que supuestamente habían ocurrido entre Thomas Andrews y otros tripulantes en las últimas horas del naufragio. El capitán Smith me preguntó cuánto tiempo teníamos. Yo le dije 1 hora, tal vez 1 hora y media como máximo. Él se quedó callado y después me agradeció por mi honestidad. Historiadores navales se quedaron perplejos. Esa conversación específica entre Andrews y Smith solo fue mencionada en un testimonio oscuro de un sobreviviente, enterrado en los archivos de la investigación británica de 1912, en un documento que nunca fue publicado en libros populares o documentarios. ¿Cómo podría un niño estadounidense conocer este diálogo íntimo? Expertos en reencarnación de la Universidad de Virginia fueron llamados para investigar el caso. El doctor Jim Tucker, sucesor del famoso doctor Ian Stevenson, quedó impresionado con la cantidad de detalles verificables que Jamie presentaba. En 40 años estudiando casos de reencarnación, rara vez he visto un niño con tantos recuerdos específicos y cargados de emociones, declaró Tucker. Sometieron a Jamie a pruebas rigurosas de memoria, personalidad y hasta análisis neurológico. Todos los resultados apuntaban a algo científicamente inexplicable. Ese niño realmente parecía cargar con los recuerdos y traumas emocionales de Thomas Andrews durante las sesiones terapéuticas. Jamie comenzó a mostrar conocimientos técnicos sobre construcción naval que dejaron perplejos a los ingenieros. Explicaba con detalles
cómo funcionaba el sistema de compartimentos estancos del Titanic. El barco podía sobrevivir si 4 compartimentos se llenaban de agua, pero el iceberg desgarró 5, así que no había salvación. Un niño de 5 años describía principios de ingeniería que a los ingenieros navales les llevan años aprender. Calculé mal la resistencia del acero en las bajas temperaturas del Atlántico Norte. Si lo hubiera sabido, habría usado un acero diferente. Decía con una tristeza profunda que partía el corazón. El fenómeno más inexplicable sucedió cuando llevaron a Jamie a visitar los restos del Titanic por medio de realidad virtual. Al sumergirse virtualmente en el barco hundido, navegó por los pasillos sumergidos como si conociera cada centímetro. Mi cabina estaba por aquí. El salón de fumadores quedaba en esta dirección. Guió a los exploradores virtuales con precisión absoluta hasta llegar a lo que quedaba del salón, donde Thomas Andrews fue visto por última vez. Ahí, Jamie tuvo una crisis de pánico devastadora. Yo estaba sentado justo aquí, mirando el reloj. Eran las 2:05 de la mañana. Sabía que solo me quedaban unos minutos. Sus descripciones coincidían exactamente con los relatos históricos de las últimas testigos que vieron con vida a Andrews, pero fue cuando un equipo de documentalistas decidió enfrentar a Jamie con evidencias contradictorias que el caso tomó un giro surrealista. Le mostraron una foto alterada del Titanic con detalles puestos a propósito de manera incorrecta. Jamie inmediatamente identificó cada error. Esto está mal. Las chimeneas no tenían esta inclinación. Los botes salvavidas no estaban en esta posición. Y este color del casco está completamente fuera del estándar de la White Star Line. Su reacción fue casi agresiva, como si estuvieran insultando su obra maestra. El equipo se quedó sin palabras. ¿Cómo podría un niño tener ese nivel de conocimiento técnico y este apego emocional a detalles que ni los expertos notaron de inmediato? La investigación llegó a su punto más dramático cuando los psicólogos descubrieron que Jamie tenía fobias extremadamente específicas que no tenían sentido para un niño. Entraba en pánico total al oír sirenas de barco. Se negaba a bañarse en tinas porque le recordaba a los compartimientos llenándose de agua y tenía pesadillas recurrentes con agua helada. Mamá, soñé otra vez que me estaba hundiendo en el mar oscuro y frío y que había gente gritando por ayuda, pero yo no podía nadar hacia ellos, relataba entre lágrimas. Estos traumas psicológicos no tenían explicación en la vida de Jamie, pero tenían perfecto sentido si eran recuerdos residuales de Thomas Andrews. El caso tomó una dimensión aún más misteriosa cuando descubrieron que Jamie tenía habilidades artísticas inexplicables. Sin haber tomado nunca clases de dibujo técnico, creaba planos arquitectónicos perfectos de barcos que nunca existieron, pero que seguían exactamente los patrones de diseño de la época de Andrews. Este barco sería más seguro que el Titanic. Mira, puse más botes salvavidas aquí e hice los compartimentos estancos más altos, explicaba mientras dibujaba proyectos que ingenieros modernos consideraron técnicamente viables e innovadores. Era como si Thomas Andrews estuviera usando el cuerpo de Jamie
para completar proyectos que la muerte interrumpió, expertos en lo paranormal hicieron un descubrimiento espeluznante al analizar los dibujos de Jamie. Muchas de las mejoras que sugería para hacer los barcos más seguros eran exactamente las modificaciones que se implementaron en la construcción naval después del desastre del Titanic, regulaciones sobre la cantidad de botes salvavidas, altura de los compartimentos estancos, sistemas de comunicación de emergencia. Todo estaba en los dibujos del niño. Es como si hubiera aprendido de su propio error y ahora quisiera corregir lo que salió mal hace más de un siglo, comentó uno de los investigadores durante una sesión de hipnosis regresiva. Sucedió algo extraordinario que cambiaría para siempre la percepción sobre la reencarnación. Jamie, en trance, comenzó a hablar en gaélico irlandés antiguo, un dialecto que ni siquiera los lingüistas modernos dominan por completo. Dame fosanseo, anilme marbe, todavía estoy aquí, no estoy muerto, murmuró con el acento característico del condado de Down. Lo más impactante, los análisis lingüísticos confirmaron que estaba usando expresiones y pronunciaciones específicas de la región natal de Thomas Andrews a principios del siglo XX. Un niño estadounidense hablando un dialecto irlandés que prácticamente desapareció hace décadas. La familia recibió una llamada que les quitó el aliento. Un descendiente directo de Thomas Andrews, viviendo en Irlanda. Había visto el documental sobre Jamie y quería conocerlo personalmente. Mi bisabuelo era primo de Thomas. Nuestra familia guarda cartas y objetos personales suyos que nunca se han hecho públicos, explicó el irlandés. Durante el encuentro virtual, mostró fotografías íntimas de la familia Andrews. La reacción de Jamie fue devastadora. «Tío William, es el tío William», gritó emocionado, reconociendo a un hombre en las fotos antiguas. Él me enseñó a pescar en el río Comber cuando yo era pequeño. El descendiente quedó impactado. Esas fotografías nunca se habían publicado y William Andrews era realmente el tío de Thomas Ann. La revelación final llegó cuando el irlandés mostró un objeto que nunca había salido de la familia en el reloj de bolsillo personal de Thomas Andrews, encontrado entre sus pertenencias después de la tragedia. Cuando Jamie vio el reloj, tuvo una reacción física inmediata. Sus manos temblaban incontrolablemente. Comenzó a sudar frío y entró en un estado de trance espontáneo. Eran las 2:05, yo lo estaba mirando. Sabía que solo me quedaban unos minutos. Pensé en mi esposa Helen y en mi hija Elizabeth. Relataba los últimos momentos de Andrews con una precisión emocional que hizo llorar a todos los presentes. La hora exacta coincidió con las estimaciones históricas de cuando Andrews fue visto vivo por última vez. La conexión entre el pasado y el presente nunca había sido tan visceral y real en el descubrimiento que sacudiría todas las teorías científicas. Sucedió cuando los investigadores decidieron hacer una prueba de ADN conductual. Jamie fue puesto en situaciones idénticas a las que Thomas Andrews enfrentaba en el trabajo en problemas de ingeniería naval. Decisiones de diseño
cálculos estructurales. Su forma de resolver cada problema era idéntica a los métodos documentados de Andrews en sus diarios personales. Pensaba exactamente como Thomas pensaba. Usaba los mismos procesos mentales, llegaba a las mismas conclusiones técnicas. Yo siempre empiezo calculando el peso del casco, después la distribución de las calderas. Así es como funciona mi cerebro, explicaba Jamie, replicando perfectamente la metodología de trabajo de Andrews, documentada en los archivos de Harland en Wolf durante una visita al lugar donde se construyó el Titanic en Belfast. Jamie tuvo la experiencia más intensa de todas. Al pisar el astillero Centenario, entró en un estado alterado de conciencia y comenzó a caminar directamente hacia lugares específicos. Aquí estaba mi taller. Allá estaba la mesa de dibujo donde diseñé el barco. Y en este punto, exacto, vi al Titanic por primera vez completamente armado, decía, mientras guiaba a la familia por lugares que ya no existían desde hacía décadas. Guías turísticos locales quedaron perplejos. Jamie estaba describiendo la configuración exacta del astillero de 1912, basada en planos arquitectónicos que solo historiadores especializados conocían. El momento más emotivo fue cuando Jamie se dirigió espontáneamente al memorial de Thomas Andrews en Belfast. Al ver la estatua, no mostró sorpresa o curiosidad como lo haría un niño normal. En cambio, se quedó en un silencio respetuoso, como alguien visitando su propia tumba. Después de largos minutos, susurró a Helen. Las extraño tanto. Eran los nombres de la esposa y la hija de Thomas Andrews, sin ningún estímulo externo. Jamie había accedido a los recuerdos emocionales más íntimos de Andrews, el amor por su familia que dejó atrás en aquella noche. Fatídica de 1912, a lágrimas corrían por el rostro del niño, mientras murmuraba, tengo que regresar a casa. Tengo que decirles que la Salmon, el caso de Jamie, ganó notoriedad mundial cuando apareció en el programa The Ghost Inside My Child, Deru Kianaru Biography Channel, donde entrevistan a niños con supuestas memorias de vidas pasadas. Durante grabación, Jamie impresionó al equipo de producción al corregir errores históricos en el guión y proporcionar detalles sobre el Titanic, que ni los propios investigadores del programa conocían. Nunca habíamos visto un niño con tanta información verificable sobre una vida pasada, comentó la productora ejecutiva hoy. A los 12 años, Jamie todavía carga con las memorias de Thomas Andrews, pero de una forma más equilibrada. Terapeutas especializados en casos de reencarnación lo ayudaron a procesar los traumas emocionales de su vida pasada. Sigue dibujando barcos, pero ahora con la alegría natural de un niño, ya no con el peso de la culpa centenaria. Ahora entiendo que no fue mi culpa. Hice lo mejor que pude con el conocimiento que tenía en ese tiempo, dice Jamie, demostrando una madurez emocional impresionante para su edad actual. La familia decidió crear una fundación en memoria de Thomas Andrews enfocada en la seguridad
marítima y educación. Sobre el Titanic, Jamie participa activamente, compartiendo sus recuerdos únicos con historiadores e ingenieros navales. Sus contribuciones ya han resultado en nuevas teorías sobre el naufragio y mejoras en protocolos de seguridad naval modernos. Tal vez por eso regresé, para ayudar a hacer los mares más seguros. Reflexiona Jamie con una sabiduría más allá de sus años. El caso fue documentado por el Dr. Jim Tucker, de la Universidad de Virginia, experto mundial en reencarnación infantil, y publicado en revistas científicas de paranormalidad, además de la aparición en The Ghost Inside My Child. El caso también fue presentado en documentales del Discovery Channel y National Geographic. Los escépticos siguen buscando explicaciones convencionales, pero ninguna hipótesis ha logrado explicar adecuadamente la cantidad masiva de información técnica, emocional, histórica, específica que Jamie demostró desde los 2 años de edad, independientemente de tus creencias sobre la vida después de la muerte. El caso de Jamie nos hace cuestionar los límites de la conciencia humana y la posibilidad de que ciertos recuerdos trasciendan la muerte física. Thomas Andrews pudo haber encontrado paz a través de Jamie y quizás completó su misión: asegurar que tragedias como la del Titanic nunca más sucedan por negligencia humana. Fuentes. El programa de televisión The Ghost Inside My Child Biography Channel. Dr. Jim Tucker. Universidad de Virginia. Archivos de Harland and Wolff. Testimonios familiares. Documentación psicológica especializada. A más detalles y referencias completas las encontrarás en la descripción del video. Este fue otro caso extraordinario que desafía nuestra comprensión sobre la continuidad de la conciencia. ¿Qué piensas sobre esta historia? ¿Crees que Jamie realmente es la reencarnación de Thomas Andrews? ¿O existe alguna explicación científica convencional? Comparte tus reflexiones en los comentarios y ven a ser parte de nuestro grupo Círculo de las Vidas, un espacio dedicado a discusiones respetuosas sobre reencarnación, espiritualidad y misterios de la conciencia humana. Siéntete libre, interactuar y compartir tus propias experiencias, siempre recordando que nuestro grupo prioriza el diálogo constructivo y respetuoso